Este ha sido uno de los mayores escándalos empresariales de la historia. Se trata de una empresa valorada en casi 30.000 millones de dólares que va a la quiebra, de un director general en el banquillo de los acusados, de una de las mayores auditoras del sector llamada a declarar y de un prófugo de la justicia. Hoy vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre este escándalo. Es un vídeo que no te puedes perder. Sabemos que quieres comenzar con este contenido tan interesante, pero no por ello podemos evitar hacer un aviso que consideramos relevante. No proporcionamos consejo financiero o de inversión. Aquí solo encontrarás contenido apropiado para tu entretenimiento y educación. Ponte en contacto con un asesor financiero si quieres saber qué movimientos son apropiados para tu monedero. Si es la primera vez que llegas a este canal, soy tu chica cripto y aquí hablamos sobre la tecnología de cadena de bloques de forma cabal. Por eso elaboramos contenidos de gran calidad, criptomonedas, noticias, reseñas y otros temas relacionados presentados con claridad. Si te parece interesante, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación sin perder ni un solo instante. Como siempre, si tienes poco tiempo y andas algo apurado, puedes saltar a los contenidos más interesantes usando las marcas que para ello hemos dejado. Basta de rimar, ya es hora de abordar el escándalo de Wirecard. Antes de entrar en la anatomía de este escándalo, deja que te proporcionemos algo de información de contexto. Esta historia conlleva una serie de escándalos contables que provocaron la quiebra de Wirecard, un procesador de pagos y proveedor de servicios financieros alemán que formaba parte del prestigioso índice DAX. Con sede en Múnich, Alemania, ofrecía a sus clientes servicios de transacciones de pagos electrónicos, gestión de riesgos y emisión y procesamiento de tarjetas físicas. Es importante tener en cuenta que las acusaciones de malas prácticas contables persiguieron a la empresa desde los primeros días de su constitución, alcanzando su punto álgido en 2019. Fue en este momento cuando el Financial Times publicó una serie de investigaciones que incluían denuncias de soplones y documentos internos. Además, cabe destacar que el escándalo se extendió más allá de las fronteras europeas. Implicó a bancos de Filipinas, a algunos de los mayores inversores de capital riesgo del mundo y a la auditora internacional Ernst & Young. El 25 de junio de 2020, Wirecard se declaró en quiebra tras revelarse que faltaban 1.900 millones de euros. Poco después se produjo la detención de su director general Markus Braun. Así pues, vamos a analizar qué fue realmente lo que ocurrió. ¿Te parece? Hay dos personajes principales en esta historia. Markus Braun, director general de Wirecard, y su adjunto Jan Marsalek. Markus Braun se había convertido en una leyenda dentro del mundillo empresarial alemán. Braun, pocos años atrás, un empresario desconocido, había transformado una oscura empresa bávara llamada Wirecard en un icono tecnológico alemán, consiguiendo un puesto en el selecto índice DAX. Fundada en 1999, Wirecard era una empresa financiera. Proporcionaba la magia invisible que con el simple movimiento de una tarjeta de plástico sobre un lector en casi cualquier lugar del mundo hacía que las transacciones fueran posibles. En poco menos de una década, Wirecard llegó a ser aclamada como una de las empresas tecnológicas de nueva creación más prometedoras de Alemania y de toda Europa. Incluso consiguió ser incluida en la lista Forbes de las empresas más innovadoras. Markus era bueno en su trabajo y sabía lo que hacía. Markus Braun se unió a Wirecard en 2002 como director general de la empresa, que por aquel entonces no era más que una pequeña fintech. En aquella época, las empresas se estaban recuperando de la burbuja.com y la mayoría de ellas estaban al borde del hundimiento. La incorporación de un joven con ideas nuevas y audaces tenía sentido para una startup como Wirecard. Nacido en 1969 en Viena, Markus Braun se licenció en informática en la Universidad Técnica de dicha ciudad y luego se doctoró en Ciencias Sociales y Económicas en la Universidad de Viena en el año 2000. Comenzó su carrera como consultor en Contract Management Consulting, puesto que ocupó hasta finales de 1998. Entre 1998 y 2001, Braun pasó a una de las grandes empresas del sector de la consultoría, consiguiendo un puesto en KPMG Consulting en Múnich. Aprovechando su experiencia en informática y consultoría empresarial, cuando Braun se incorporó a Wirecard,
dedicó su energía y recursos a consolidar la empresa y centró el modelo de negocio en la prestación de servicios de pago por Internet, aplicaciones móviles, comercio electrónico y emisión de tarjetas. Cuando empezó a trabajar en Wirecard, Brown estaba convencido de que durante la siguiente década toda la infraestructura de pagos minoristas sería sustituida por la tecnología, fusionando todos los flujos de datos en un único sistema totalmente digitalizado. También anticipó que el dinero en efectivo se convertiría en la excepción y no en la regla, especialmente en el ámbito de los pagos. Es decir, vio venir el cambio. No nos olvidamos del otro protagonista de esta historia, Jan Marsalek, el prófugo de la justicia que hemos mencionado. Hablaremos de él más adelante. Los orígenes de Wirecard se remontan a 1999, cuando se fundó su predecesora Infogenie, con sede en Berlín. Las acciones de Infogenie cotizaban en el Neue Markt desde octubre de 2000. Por cierto, el Neue Markt, nuevo mercado, fue el intento de Deutsche Börse de competir con Nasdaq por un mercado de empresas tecnológicas. Infogenie operaba como proveedor de servicios de información, ofreciendo líneas telefónicas de asesoramiento sobre diversos temas, una especie de red de expertos, por así decirlo. El precio de la acción de Infogenie fue de mal en peor, bajó tanto que Deutsche Börse quiso excluir a Infogenie de su Neue Markt. Entonces, a mediados de 2004, Infogenie decidió incorporar a la empresa Wirecard, que no cotizaba en bolsa, en Infogenie, y además se cambió el nombre de Infogenie a Wirecard. De este modo, Wirecard cotizó sus acciones en la bolsa de Frankfurt mediante una fusión inversa con Infogenie en 2005. Un detalle importante: las OPVs inversas a menudo se critican por permitir que se eviten los requisitos de información completa y el escrutinio de libros que habrían formado parte de un proceso normal de OPV. En el caso de Wirecard, su salida a bolsa a través de una entidad en quiebra, Infogenie, que no operaba más que como una empresa fantasma, debería haber hecho sospechar que estaba pasando algo. En cualquier caso, volvamos a la historia. Markus Braun creó Wirecard, ofreciendo inicialmente sus servicios a sitios web de pornografía y juegos de azar, que en aquel momento eran negocios emergentes que otros proveedores de servicios de pago evitaban. Tras la OPV inversa de Wirecard con Infogenie y su posterior cotización en la bolsa de Frankfurt, Braun llevó a la empresa a una agresiva expansión internacional. Wirecard puso en marcha una filial para Asia-Pacífico en Singapur, se expandió en Oriente Medio, abriendo una filial en Dubái, y llegó al mercado de los Estados Unidos mediante la adquisición de la división de servicios de tarjetas prepago de Citigroup. Wirecard Asia Pacífico se fundó en 2007 y en 2008 introdujo las tarjetas de crédito virtuales de prepago para los pagos en línea. Al año siguiente lanzó una suite de detección y prevención del fraude. A partir de 2010, los beneficios de Wirecard empezaron a dispararse en lo que parecía una increíble racha de crecimiento, casi demasiado buena como para ser real. En un momento dado, Wirecard llegó a superar en el índice DAX a la segunda entidad crediticia de Alemania, el Commerzbank. De hecho, alcanzó una capitalización bursátil global de más de 22.000 millones de euros, lo que la situaba incluso por encima del poderoso Deutsche Bank. Esto hizo que Wirecard se convirtiera en la empresa favorita tanto de la economía alemana como del sector europeo de las fintech, dando así paso a una ola de capital riesgo que casi rivaliza con la de Silicon Valley. La principal línea de negocio de Wirecard era el procesamiento de pagos electrónicos para negocios y, según su página web, su base de clientes incluía importantes empresas y negocios internacionales como FedEx, Fitbix y la aerolínea holandesa KLM. En cualquier caso, las dudas sobre las finanzas de Wirecard y su repentina expansión a mediados y finales de la década de 2000 empezaron a surgir en 2008. Fue entonces cuando el jefe de una asociación de accionistas alemana alegó que las cuentas consolidadas de la empresa en 2007 eran incompletas y engañosas. En vista de ello, Wirecard contrató a Ernst & Young para realizar una auditoría oficial que no mostró ninguna irregularidad. El informe de la Asociación de Accionistas planteó su preocupación por las finanzas de Wirecard. Lamentablemente, uno de los autores del informe fue procesado y encarcelado brevemente por no haber hecho público su interés personal. Tenía posiciones cortas en Wirecard y se benefició cuando el precio de estas acciones cayó. Después de que Ernst & Young declarara que no se había detectado ninguna irregularidad en el proceso de consolidación de cuentas,
Wirecard siguió prosperando, haciendo que los pagos sin contacto parecieran fáciles y atrayendo supuestamente a miles de nuevos negocios. Entre 2011 y 2014, la empresa recaudó 500 millones de euros de los accionistas e inició un programa de expansión internacional aún más agresivo. En 2014 se expandió a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Turquía, y en 2016 la empresa incluso adquirió un proveedor de servicios de pago por Internet en Brasil. Paralelamente, Wirecard compró en Asia pequeñas empresas de pago de terceros, lo que atrajo a más inversores y elevó el precio de las acciones. El hundimiento de Wirecard comenzó cuando estaba en su punto álgido, una vez que había llegado a los 20.000 millones de euros de valoración y se había incorporado al prestigioso índice DAX en Alemania. No obstante, muy lejos de la sede central en Múnich, una parte oscura del negocio de Wirecard estaba floreciendo. De hecho, el escándalo contable se centra en las cuentas de custodia que crearon otras empresas, lo que permitió a Wirecard operar en países o regiones donde no tenía licencia, como Singapur, Indonesia, Malasia, Dubái y otros. Vamos a centrarnos en los intermediarios que proporcionaron a los negocios minoristas terminales para tarjetas de crédito que luego se conectaban al sistema de pago de Wirecard. Estos intermediarios son los que generaron una gran parte de los ingresos y beneficios a lo largo de los años. Se suponía que debían depositar los ingresos en las cuentas de depósito de Wirecard. En cambio, estos fondos podrían no haber existido nunca. Algunos analistas, vendedores a corto plazo y empresas de investigación independientes no tardaron en empezar a notar algunas irregularidades. Por ejemplo, Mark Healy, socio fundador de The Analyst, una empresa de investigación independiente con sede en Londres que hace recomendaciones para inversores a corto, fue uno de los pocos que realizó críticas abiertamente. A partir de 2014, escribió 43 informes en los que destacaba por qué Wirecard era lo que él consideraba un castillo de naipes, ya que repartió cientos de millones de euros para adquirir operaciones de este tipo en toda Asia. Considerando las conclusiones expuestas por The Analyst, resultaba curioso que las empresas que Wirecard estaba adquiriendo fueran previamente negocios bastante pequeños, con ingresos relativamente bajos y una rentabilidad limitada. Y la pregunta que se hacían los críticos y analistas era ¿por qué demonios estaba Wirecard destinando tanto capital a la adquisición de estas empresas tan insignificantes? Pues bien, el misterio se acentuó cuando Wirecard informó que las empresas afiliadas, es decir, estos intermediarios con los negocios, estaban de repente ganando mucho dinero. Estas empresas parecían haber experimentado un crecimiento excepcional en apenas un año, demasiado bueno para ser verdad. Entre ellas se encontraban una serie de empresas pequeñas y aparentemente en quiebra, localizadas por todo el mundo, que vieron cómo sus negocios se contabilizaban como parte de Wirecard. Podemos nombrar a Bank Devinary, una empresa financiera que cerró en marzo de 2017 tras la presión reguladora, Molotov, un antiguo competidor ruso de eBay, y Pico, un negocio de cupones cerrado en Japón. En cualquier caso, entre todas ellas, destacaba la entidad con sede en Dubái, Al-Alam, que pronto se convirtió en el punto central de las investigaciones del Financial Times sobre Wirecard. Los analistas y los periodistas del Financial Times pronto llegaron a considerar a Al-Alam como la araña en el centro de una red internacional que procesaba grandes cantidades de dinero en efectivo para 34 de los clientes más importantes y lucrativos de Wirecard en los Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Rusia y Japón. Sin embargo, cuando el Financial Times visitó la oficina de Al-Alam en Dubái a principios de 2019, quedó claro que se trataba de una operación sospechosa y el periódico informó de que una de las filiales más importantes de Wirecard solo tenía unos 6 o 7 empleados. Ahora bien, estos negocios adquiridos por Wirecard le proporcionaban informes sobre las transacciones de los negocios, pero sin un desglose concreto ni detallado. Sobre el papel, estas operaciones hacían que Wirecard pareciera muy rentable para los inversores, pero también impedían que sus auditores pudieran verificar las cuentas. No obstante, el escrutinio se intensificó cuando Wirecard compró un negocio de pagos indio por 340 millones de euros en 2015. Ese mismo año, una entidad de investigación llamada J Capital Research,
que presta servicios de asesoramiento en materia de inversiones, publicó un informe en el que afirmaba que las operaciones de Wirecard en Asia eran en realidad mucho más pequeñas de lo que la empresa había hecho creer a los inversores. Wirecard se defendió acusando a los vendedores en corto de haber pagado por la publicación del informe. Al año siguiente, los periodistas del Financial Times, que habían empezado a publicar una serie de artículos en los que planteaban preocupaciones y sospechas similares, informaron que se habían convertido en objetivo de prolongadas campañas de hacking en su contra. Entre ellos estaba Matthew Earl, inversor y coautor de un informe de Satarra, una empresa de investigación financiera que afirmaba haber identificado un supuesto blanqueo de capitales dentro del imperio de Wirecard. Matthew declaró que sospechaba que Wirecard falseaba sus beneficios y balances, en parte mediante la compra de empresas a precios elevados, entre las que se encontraba la empresa india, donde el dinero de la compra iba a terceros para después ser devuelto a Wirecard. Para muchos, Wirecard era una mera cortina de humo, una capa de aparente legitimidad para eclipsar sus negocios financieros más opacos, oscuros e ilegítimos. Pero amigos, la cosa se pone aún peor. Poco después de que se publicara el informe de Satarra, según Matthew, empezaron a seguirle y a vigilarle en su casa y en su oficina. Se convirtió en el objetivo de una campaña de phishing con sofisticados correos electrónicos que incluían numerosos datos personales sobre él y su familia. Está claro que había algo más grande en juego. De hecho, Mark Healy, de The Analyst, relató una experiencia similar cuando al parecer envió a un investigador a la India para verificar sus sospechas de que la empresa afiliada no estaba generando tanto dinero como decía Wirecard. Además, según un informe del New York Times, cuando el investigador fue a la dirección que figuraba para la filial local de Wirecard en Chennai, India, no encontró más que una pequeña oficina en un edificio destartalado. Wirecard no tenía ninguna empresa afiliada allí. Solo había unos pocos empleados, unos cuantos ordenadores portátiles rotos y no se veía a ningún cliente. En cualquier caso, cuando el investigador se marchó, según Mark Healy, se dio cuenta de que le estaban siguiendo. Ahora bien, a pesar de las críticas, los escépticos, los informes de entidades independientes e incluso los artículos del Financial Times, Wirecard se estaba convirtiendo progresivamente en parte de la élite empresarial alemana y su ascenso al índice DAX en 2018 causó sensación. En abril de 2019, el mismísimo regulador financiero alemán BaFin presentó una denuncia penal contra varios vendedores en corto, así como contra el Financial Times. Todo esto después de que Wirecard les acusara de realizar informes negativos para hacer caer la cotización de la empresa. Una auténtica locura. No olvidemos que Ernst & Young llevaba años aprobando las cuentas de Wirecard en las que nunca encontró ninguna discrepancia o irregularidad. Así que BaFin debió pensar, si Ernst & Young da un sello de aprobación a Wirecard, entonces nosotros también. Además, en abril de 2019 se anunció una asombrosa inversión de 900 millones de euros en Wirecard por parte de SoftBank. Esta adoptó la forma de una emisión de notas convertibles de Wirecard que equivalía a que SoftBank acabase adquiriendo alrededor del 6% de su capital. A pesar de todas las acusaciones de mala praxis del Financial Times, SoftBank consideró que las finanzas de Wirecard gozaban de buena salud. Consecuencia de ello, las estrategias de inversión de SoftBank fueron posteriormente objeto de un fuerte escrutinio. Cuando el éxito de Wirecard y el precio de sus acciones se había disparado, Marcus Brown empezó a ser el centro de atención. Se convirtió en un ponente de primera fila en conferencias sobre tecnología y pagos, donde fue aclamado como héroe y una especie de estrella del rock de las tecnologías financieras. Creyendo su propio hype, incluso empezó a llevar jerseys negros de cuello alto al estilo de Steve Jobs. Promovió el concepto de una sociedad sin dinero en efectivo de la que se beneficiarían actores como Wirecard y predijo que todos los pagos al por menor serían totalmente digitales en una década. No obstante, a lo largo de 2019 y 2020, a medida que surgían más noticias sobre presuntas irregularidades, la empresa retrasó el informe anual de Ernst & Young correspondiente a 2019. Es más, contrató en su lugar a KPMG para que realizara una evaluación independiente de sus libros. Esa auditoría, publicada en abril de 2020, fue determinante. En su conclusión más importante, que abarcaba de 2016 a 2018,
KPMG declaró que no podía verificar la existencia de 1.000 millones de euros en ingresos que Wirecard había contabilizado a través de las empresas afiliadas. En consecuencia, en junio de 2020, los reguladores y la policía irrumpieron en la sede central de Wirecard y registraron la oficina. Se inició una investigación de los miembros del Consejo de Administración de la empresa, estableciendo cargos criminales contra su director general, Marcus Braun. Pero lo más llamativo de este suceso es que todo esto desencadenó la desaparición del director de operaciones de Wirecard, Jan Marsalek, poco después de que KPMG arrojara luz sobre su incapacidad para localizar 1.900 millones de euros que debían estar bajo control de una de las entidades afiliadas a Wirecard en Manila. Quedó claro que la gran mayoría de sus beneficios habían sido inflados y manipulados. Sus cuentas se habían estado alterando durante varios años. Esto, por supuesto, supuso un gran problema para Jan Marsalek, que ahora se enfrentaba a la desalentadora tarea de tener que conseguir cientos de millones de euros que pudiera transferir de Asia a Europa para su verificación. Y este fue el principio del fin de Wirecard. Jan Marsalek fue destituido de Wirecard en junio de 2020. Según los informes, las tensiones entre él y Marcus Braun fueron muy fuertes el último día que se les vio juntos en la sede de Wirecard en Múnich. La salida de Marsalek y la desaparición de Wirecard se produjeron en el transcurso de una semana. Según los informes de BaFin y otras autoridades, hay motivos para creer que Marsalek tenía vínculos con los mercenarios de Wagner y con el GRU, la inteligencia militar rusa. Está claro que tiene el dinero, las conexiones y los medios para desaparecer. No se le ha visto desde entonces. En cierto modo, Marsalek representa la doble cara de Wirecard. Está su lado visible, legal y legítimo, como director de operaciones de Wirecard, y luego está su lado más opaco y oscuro, relacionado con mercenarios rusos y visitas a Siria, cerca de la línea del frente del Estado Islámico, así como supuestas afiliaciones a otras entidades de este tipo. Ahora bien, hay motivos para creer que Jan Marsalek, posiblemente en colaboración con Marcus Braun, canalizó más de 2.000 millones de euros fuera de la empresa. Lo más probable es que Marsalek fuera el responsable de transferir grandes sumas de capital proporcionadas por la empresa a las entidades afiliadas de Wirecard por todo el mundo. Lo que significa que estas entidades no eran más que empresas ficticias utilizadas para canalizar el dinero. Al no poder encontrar a Marsalek, las autoridades detuvieron a Marcus Braun en junio de 2020 por sospecha de falsa contabilidad y manipulación del mercado. La búsqueda de su presunto socio en el crimen continúa. La pregunta natural aquí es, ¿cómo pudo producirse un escándalo de esta envergadura en una empresa que acababa de entrar en el prestigioso índice DAX alemán? Es una pregunta que los inversores y acreedores que actualmente exigen recuperar más de 12.000 millones de dólares están deseando que se responda. Sin embargo, hasta que no se resuelva adecuadamente este caso, es poco probable que se les devuelvan estos fondos. Hay, por supuesto, muchas lecciones que aprender y el declive de Wirecard es, francamente, una enorme vergüenza para muchas personas importantes y las empresas para las que trabajan. Entre ellos, los auditores Ernst & Young, una de las mayores empresas de contabilidad del mundo, una firma que dio por buenas las cuentas de Wirecard durante años. Y la pregunta que sigue sin respuesta es, ¿por qué no detectaron lo que estaba pasando? Y más aún, ¿quién audita a los auditores? Cabría suponer que Ernst & Young, como uno de los mayores auditores del mundo, habría realizado correctamente su trabajo en el proceso de consolidación de cuentas de Wirecard. También está la cuestión de la increíble cantidad de interés, hype y atención que Wirecard ha generado a lo largo de los años, situándose en el centro del sector de la innovación fintech alemán y europeo. Esto quizás habla de las astutas habilidades de vendedor de Marcus Braun y de su visionaria hoja de ruta para la empresa que claramente cegó a los reguladores, auditores y autoridades internacionales para que no vieran lo que estaba ocurriendo tras bastidores. De lo que no cabe duda es que los inversores que apostaron por las acciones de Wirecard tuvieron grandes pérdidas. Pero quizás la mayor pérdida de todas fue la sufrida por el gobierno alemán, que había confiado en que Wirecard iba a poner en marcha un nuevo hub tecnológico similar a Silicon Valley, tanto en Alemania como en el resto de Europa. Hablando de perdedores, Marcus Braun también era uno de los mayores inversores de la empresa y con la declaración de quiebra el 25 de junio de 2020 y el desmoronamiento de sus acciones, pasó de ser multimillonario a vivir en una celda. Vaya diferencia. En marzo de 2022, la Fiscalía de Múnich le acusó de fraude
abuso de confianza y manipulación contable? Si se le declara culpable de todos estos cargos, se enfrenta a una larga condena. El paradero de Jan Marsalek sigue siendo un misterio. Actualmente figura en la lista de los más buscados de la Interpol y es un fugitivo internacional desde 2020. Poco después de que Ernst & Young se negara a firmar los resultados de Wirecard en 2019, Marsalek habría tomado un taxi hasta un pequeño aeropuerto en Austria, donde embarcó en un avión privado que pagó en efectivo, según un documento de la policía austriaca aportado por el Financial Times. A continuación voló a Minsk, en Bielorrusia, donde se pierde su rastro. Algunos informes indican que reside en Moscú bajo los cuidados del FSB, Servicio Federal de Seguridad, heredero del KGB soviético, pero no podemos asegurarlo. Ya sea en Rusia, en Oriente Medio o en alguna isla desierta del Caribe, lo cierto es que nadie puede determinar dónde se esconde. Y lo que es más importante, hasta que se le encuentre, puede que nunca sepamos la historia completa del escándalo de Wirecard y hasta dónde llegó todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Como siempre, nos encantaría leer tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el escándalo de Wirecard? ¿Cómo crees que debería haber reaccionado el gobierno alemán? ¿Qué deberían haber hecho los auditores de forma diferente? ¿Dónde está Jan Marsalek? Recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación si quieres seguir recibiendo el contenido de mayor calidad sobre criptomonedas y otros temas relacionados. Asegúrate de consultar también el canal CoinBureau Clips para obtener toda la información urgente del mercado y el podcast de CoinBureau para nuestros audios semanales en inglés. Nos vemos muy pronto, pero hasta entonces nos puedes encontrar en TikTok, Telegram, Instagram y Twitter. Si te suscribes a nuestra newsletter semanal, aprenderás cosas nuevas sobre las criptomonedas. Está repleta de consejos y trucos. También puedes consultar nuestra página de ofertas. Tiene algunas de las mejores ofertas y promociones del mercado actual. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.